Institución Educativa Distrital Toberín, sede A, jornada tarde. Muy buenas tardes, soy Andrés para curso 10.1. En la siguiente presentación veremos función cuadrática, estudio de la función, forma factorizada, forma canónica, extremos relativos, función lineal y ejemplos en el plano XY. Función cuadrática. De vital importancia en matemáticas y física es la función cuadrática o de segundo grado. Una función cuadrática es la que corresponde a un polinomio en x de segundo grado, según la forma. Gráficas de funciones cuadráticas, donde a, b y c son constantes y a es distinto de cero. La representación gráfica en el plano XY haciendo esto es una parábola vertical orientada hacia arriba o hacia abajo según el signo de a. 2. Estudio de la función. Corte con el eje Y. La función corta del eje Y en el punto Y igual a f0, es decir, la parábola corta del eje Y cuando x vale 0, o lo que resulta, la función corta del eje Y en el punto 0 o c, siendo c el término independiente de la función. Corte con el eje X. La función corta del eje X cuando Y vale 0, corte con el eje Y. Las distintas soluciones a esta ecuación de segundo grado son los casos de corte con el eje X, que se obtienen, como es sabido, por la expresión, donde se le llama la discriminante. Según el signo de la discriminante podemos distinguir discriminante mayor que 0. La ecuación tiene dos soluciones, por tanto la parábola corta el eje X en dos puntos, x1 y x2. Discriminante igual a 0. La ecuación tiene una única solución en x1. La parábola solo tiene un punto en común con el eje X, el cual es el vértice de la función donde las dos ramas de la parábola confluyen. Discriminante menor que 0. La ecuación no tiene solución real y la parábola no corta el eje X. Forma factorizada. Toda función cuadrática se puede factorizar en función de sus raíces dada. Se puede factorizar como, siendo a el coeficiente principal de la función, por ello se extrae siempre como factor común. De no escribirse, el coeficiente x elevado a la 2 sería siempre, primero, x1 y x2. Representan las raíces de fx. En el caso de que la discriminante sea igual a 0, entonces x1 es igual a x2, por lo que podríamos escribir, en este caso, a x1 se la denominaría raíz doble, ya que su orden de multiplicidad es 2. Cuarto, forma canónica. Toda función cuadrática puede ser expresada mediante el cuadrado de un binomio de la siguiente manera. A esta forma de expresión se le llama forma canónica, siendo a el coeficiente principal y el par orientado o ordenado. HK. Las coordenadas del vértice de la parábola. Para llegar a esta expresión se parte de la forma polinómica y se realiza el siguiente procedimiento dado. Se extrae a como factor común en el término cuadrático y en el lineal. Se completa el trinomio cuadrado perfecto sumando y restando para no alterar la igualdad. Se factoriza formando el cuadrado de un binomio, sustituyendo la expresión. Extremos relativos. Para localizar los extremos relativos, se calcula la derivada de la función, se iguala a 0. La solución a esta ecuación son los posibles máximos y mínimos de la función. En este caso, partiendo de la función cuadrática, calculamos su derivada respecto a x, que si la igualamos a 0 tenemos, donde x valdrá en la vertical que pasa por este valor de x se encontrará el valor máximo mínimo relativo de la función. Ejemplo en el plano XY.
figura se ven tres rectas que corresponden a las ecuaciones lineales. En esta recta, el parámetro m es igual a 1,2. Cuando aumentamos x en la unidad y, aumenta en 1,2 unidad. El valor de b es 1. Luego, la recta corta del eje y en el punto y1. La ecuación tiene el valor de la pendiente m igual a 1/2. Que en el caso anterior, por eso estas dos rectas son paralelas, como el valor de b igual a -1. Esta recta corta del eje de las y en el punto y-1. La tercera ecuación es la pendiente de la recta en el parámetro m igual a 2. Indica que cuando el valor de x aumenta en una unidad, el valor de y la hace en 2 unidades. El corte con el eje y lo tiene en y1. Dado que el valor de b1 en el caso de una recta, el valor de m se corresponde al ángulo de inclinación de la recta con el eje de las x a través de la expresión. Función lineal. Una función lineal de una variable real es una función matemática de la forma donde m y b son constantes. Una función lineal de una única variable independiente x suele escribirse en la forma siguiente, que se conoce como ecuación de la recta en el plano XY. M es denominada la pendiente de la recta. B es la ordenada en el origen. El valor de y para x es igual a 0. Es el punto 0b. Muchas gracias.